En este vídeo introduciremos nuevos parámetros estadísticos. Nuevos parámetros estadísticos que serán las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión miden cómo de separados, cómo de dispersos están distribuidos los datos de una variable estadística. Observemos las dos variables estadísticas que tenemos en pantalla. Bueno, pues son variables estadísticas distintas y sin embargo la media de ambas es igual. Se obtiene el mismo resultado 3. De hecho, también se tiene que las medianas son iguales y las modas son iguales, y todas igual a 3. Sin embargo, como podemos observar, la variable estadística de la parte derecha, los datos se concentran más en el 3. Observa que todos son 3 salvo el 1 y el 5. Entonces, los valores centrales son los mismos para gráficos distintos. Es necesario dar nuevos parámetros, como son las medidas de dispersión, que nos permitirán observar, pues eso, cómo de dispersos están los datos. Los parámetros de dispersión que vamos a introducir serán la desviación media, la varianza, la desviación típica y finalmente el coeficiente de variación. Para el ejemplo que acabamos de presentar de las dos variables estadísticas, lógicamente los parámetros de dispersión serán mayores en la de la izquierda que en la de la derecha. Bueno, pues vamos allá y vamos a introducir, como digo, la desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación de una variable estadística. Lo vamos a hacer, en este caso, para una variable estadística de datos simples. O sea, la tabla va a ser de datos simples. Entonces tenemos la variable estadística x. Supongamos que esta variable estadística tiene n datos. Y de estos n datos tenemos x sub 1, x sub 2, hasta x sub n minúscula. Los datos distintos, o sea, los distintos datos de esta variable estadística, y cada uno de ellos con unas frecuencias absolutas respectivas de x sub 1 f sub 1, de x sub 2 f sub 2 y de x sub n su frecuencia absoluta es f sub n, o sea, el número de veces que ocurre dicho dato. Entonces, se define en primer lugar la desviación media de x, desviación media, las iniciales, de m, como un promedio, o sea que dividimos a ser un promedio por el número de datos, que es n mayúscula, de la suma de las distancias de cada uno de los datos a la media. Entonces sería las distancias de cada uno de los datos a la media. La distancia entre dos números es el valor absoluto de la diferencia entre ellos. Entonces esto lo que te está diciendo es la distancia del dato x sub y a la media. Claro, cada uno lo consideraremos tantas veces como indica su frecuencia relativa. Y esto lo dividimos para hacer un promedio entre el número de datos. Entonces, claro, estamos midiendo, como ves, un promedio de las distancias de cada uno de los datos a la media. O sea, estamos midiendo cómo de separados están los datos con respecto de la media. Esto es una medida de dispersión. Y otra medida de dispersión también que tenemos es la varianza. La varianza de x, lo que también se suele denotar como sigma cuadrado. Y esto es también una métrica, un promedio, o sea, dividimos entre n, una métrica de cada uno de los datos con respecto de la media. Pero en este caso, la distancia de cada uno de los datos a la media elevado al cuadrado por f sub i. Hacemos la suma de estas cantidades, y esto lo restamos en tn. Esto te queda también
Una medida de dispersión te mide cómo de separados están los datos con respecto de la media. Bueno, de aquí hemos entendido perfectamente que la varianza es eso. Es una medida de dispersión con respecto de la media. Pero esta expresión no es operativa a la hora de calcular la varianza. Bueno, sí que lo es, pero es mucho más operativa y nosotros utilizaremos pues esta que voy a indicar aquí. Lo mismo que pone aquí, que hemos entendido lo que es, pues es esto. La suma de el cuadrado de cada uno de los datos por f sub i, esto un promedio, menos x media al cuadrado. Esta es la expresión que nosotros utilizaremos para calcular la varianza. Y una vez que tenemos la varianza podemos calcular la desviación típica. Y la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Como a la varianza la hemos denotado por sigma cuadrado, por la raíz cuadrada de sigma cuadrado sigma. O sea que la desviación típica será sigma. Y finalmente otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. De hecho, esta medida de dispersión permite comparar dispersiones entre variables estadísticas distintas. Y esto es coeficiente de variación CV de x igual a el cociente entre la desviación típica y la media. Como decimos, esto se llama desviación media. Esto de aquí sería la varianza. Esto de aquí es la desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. Y lo de abajo es el coeficiente de variación. ¿Y cómo calcular estos valores? Bueno, ya lo indicamos al principio cuando hablábamos de las tablas estadísticas. Nos apoyaremos en el uso de tablas estadísticas para calcular de forma ordenada estos valores. Y para ello utilizaremos las siguientes tablas. Una tabla donde, como siempre, pondremos en la columna izquierda los datos. Una segunda columna donde escribiremos las frecuencias absolutas de los datos. Frecuencias absolutas acumuladas aquí no nos hacen falta para nada. Entonces escribiremos aquí una nueva columna con el producto de cada uno de los datos por su frecuencia absoluta. Esto nos permitirá calcular la media. Recordemos que de esto no calculábamos su suma, de esto sí que calculábamos su suma y obteníamos el número de datos, la suma de las frecuencias absolutas. De esto sí que calculamos la suma. ¿Por qué? Porque si hacemos el cociente de esto de aquí entre esto de aquí, obtenemos la media. Y ahora vamos a por la desviación media. Entonces, en primer lugar, calculamos el valor absoluto de la diferencia de cada dato con la media que acabamos de calcular. Eso es la distancia de cada uno de los datos a la media. De esto no calculamos la suma. Y ahora multiplicamos lo que hemos obtenido en la columna anterior, cada uno de los valores, por la frecuencia absoluta. Y con esto, sí, realizamos la suma de estos valores y este resultado lo dividimos entre el número de datos, como sabemos, obtenemos la desviación media de x. Y una vez que tenemos esto, la desviación media, pues vamos a por la varianza y a la desviación típica. Entonces, lo que hacemos en la nueva columna ahora es calcular x sub i al cuadrado por f sub i. Esto observa que no es más que multiplicar los elementos que aparecen en esta columna por esta de aquí, la primera por la tercera columna.
De esto sí que realizamos la suma. Y una vez que tenemos esto, lo dividimos por el número de datos. Y a esto le restamos la media al cuadrado y con esto tenemos la varianza, que es sigma cuadrado. Y una vez que tenemos la varianza, pues obtenemos de aquí, haciendo la raíz cuadrada, la desviación típica. Y una vez que tenemos la desviación típica, pues calculamos el coeficiente de variación de x, que no es más que la desviación típica partido del número de datos. Así de sencillo. O sea que esto, lo importante es ser muy ordenado y cuidadoso para no equivocarte. Bueno, y lo mejor es que lo hagamos con un ejemplo. De hecho, lo vamos a hacer con el ejemplo que hemos trabajado hasta ahora con las notas obtenidas por los alumnos de una clase. Este ejemplo lo tenemos aquí. Son las notas de matemáticas obtenidas por los 20 alumnos de una clase. Tenemos aquí la tabla. Bueno, vamos a subir esto un poquito para arriba para que me quepa. Bueno, sí, como lo habíamos puesto. Bajamos esto un poquito más. Y así me cabe para poner la suma. Así. Bueno, pues vamos a calcular los diferentes parámetros. Vamos a calcular la media, que nos va a hacer falta, y los parámetros de dispersión. Entonces ahora escribiríamos una nueva columna, x sub i, f sub i. Bueno, la suma de todo esto te va a quedar 1 más 1, 2 más 2, 4 más 3, 7 más 3, 10 más 4, 14, 15, 5, 20. Obviamente nos da el número de datos. Y seguimos por aquí. Dibujando la tabla. Ahora vamos a por la media, hay que subir por f sub i. Pues esto, 0 por 1, 0, 1 por 1 es 1, 2 por 2, 4, 3 por 0 es 0, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, 6 por 4, 24, 7 por 1 es 7, 8 por 2, 16, 18 y 10. Realizamos la suma de esto. 1 más 4 más 12 más 15 más 24 más 7 más 16 más 18 más 10 y el resultado que puedes hacer es 107. Entonces la media es, escríbete siempre la expresión, la suma de los x sub i, f sub i, partido del número de datos, que sería 107 partido de 20, que es igual a 5,35. Esto sería la nota media de los alumnos. Vamos ahora por la desviación media. Entonces tenemos que calcular una nueva columna con el valor absoluto de x sub i menos x media. O sea, la distancia de cada uno de los datos a la media. Entonces tenemos que hacer el valor absoluto de 0 menos 5,35, que es 5,35. Ahora 1 menos 5,35, que te queda menos 4,35, valor absoluto 4,35. Valor absoluto de 2 menos 5,35, que te quedaría 3,35, y así sucesivamente lo haríamos con todos. Valor absoluto de 4 menos 5,35, 1,35, valor absoluto de 5 menos 5,35, que te queda 0,35, y el valor absoluto de 6 menos 5,35, que te queda 0,65, 1,65, 2,65, 3,65 y 4,65. Y ahora de aquí no calculamos suma y haríamos una nueva columna x sub i menos x media por f sub i, que es cada uno de los elementos que aparece en la columna anterior multiplicarlo por la frecuencia absoluta. 1 por 5,35, 5,35. 1 por 4,35, 4,35.
Ahora, 2 por 3,35 te queda 6,7. Y así sucesivamente. 0 por 2,35, 0. 3 por 1,35 te quedaría 3 por 1,35, 4,05. Seguimos, 5, ahora sería 3 por 0,35. Que quedaría 1,05. 4 por 0,65, que quedaría 2,6. 1 por 1,65, que quedaría 1,65. 2 por 2,65, que quedaría 5,3. 2 por 3,65, que quedaría 7,3. Y 1 por 4,65, 4,65. Repaso que no me haya equivocado. Queda esto y ahora lo que tendremos aquí es que sumar estos valores. Y si sumamos todos esos valores nos queda 43. Entonces, esto, la desviación media, sería igual a sumatorio de valor absoluto de x sub i menos x media por f sub i, partido del número de datos. Numerador, te queda 43 partido de 20, y esto, si lo hacemos, nos queda 2,15. Esta sería la dispersión, que como sabemos es un parámetro de... Esta sería la desviación media, que como sabemos es un parámetro de dispersión. Y ahora vamos a por la varianza, o sigma cuadrado, que como sabemos es el sumatorio de x sub i al cuadrado f sub i partido del número de datos menos la media al cuadrado. Entonces construimos una nueva columna ahora con x sub i al cuadrado por f sub i. Y aquí en esta columna escribiremos el producto de la primera por la tercera. Entonces empezamos 0 por 0 da 0, 1 por 1, 1, 2 por 4, 8, 3 por 0, 0, 4 por 12, 48, 5 por 15, nos quedaría 75, 6 por 24, que queda 144, 7 por 7, que queda 49, 8 por 16, que queda 128, 9 por 18, que queda 162, y 10 por 10, que queda 100. Entonces sumamos todos los elementos que tenemos aquí en esta columna y si lo hacemos el resultado nos queda 715. Por lo tanto podemos sustituir aquí para calcular la varianza, que sería el sumatorio de los x sub i al cuadrado f sub i, que es 715, partido del número de datos, que es 20, menos la media al cuadrado, 5,35 al cuadrado. Y el resultado de esto, pues te queda 7,1275. Yo lo he hecho previamente. Bueno, de aquí se calcula la desviación típica. Desviación típica, vamos a escribirlo así, de x, que como sabemos es la sigma, que esto es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora me ha dejado. Raíz cuadrada de 7,1275, que esto te queda 2,67 redondeando a la segunda cifra decimal. Y bueno, el coeficiente de variación, en este caso, como sabemos, es un parámetro de dispersión que te permite comparar dos variables estadísticas diferentes. Sería la desviación típica partido de la media, que es 2,67
entre 5,35 y esto te queda 0,499, o sea, prácticamente 0,5. Bueno, pues aquí ya hemos presentado, ya hemos visto cómo se calculan los diferentes parámetros de dispersión. Simplemente decir que esto lo hemos hecho para tablas de datos simples. Si se hace para tablas de datos agrupados en intervalos, como ya hemos indicado anteriormente, calculamos la marca de clase y a partir de ahí pues nos comportamos con la marca de clase realizando lo mismo que acabamos de ver aquí. Bueno, eso lo veremos posteriormente en otros vídeos.